Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos al Palau de les Arts. Muchas gracias por acompañarnos ya en esta tarde de junio, que bueno, ya puede apetecer empezar a estar afuera tomándonos algo. Y gracias por estar en esta sesión del Perspectives que vamos a dedicar a la producción que se estrenó ayer, Turandot. Gracias a les Arts por acogernos y organizar esta invitación junto con Amics de l'Òpera y de les Arts de la Comunitat Valenciana, a quien agradezco esta invitación para moderar este encuentro, que espero que disfruten y que sobre todo nos permita acercarnos a esta ópera justo 100 años después de su estreno inicial. Con nuestros invitados, el maestro Sir Mark Elder y Gregory Kunde en el papel de Calaf. Bienvenidos. Y bueno, pues vamos a charlar con ellos para descubrir si esta Turandot en el siglo XXI nos obliga pues, a hacer o no nuevas lecturas, ¿no? Sí que antes de comenzar esta charla, unas breves pinceladas biográficas de nuestros invitados. Sir Mark Elder, que es actualmente el director musical de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, pero que ha sido director musical de la Orquestra de la Haya de Manchester entre 2000 y 2024. Actualmente es director emérito de la misma. Desde 2022 es principal director invitado de la Filarmónica de Bergen. Ha desempeñado también cargos anteriormente en la English National Opera, la Filarmónica de Rochester, Nueva York, etc., ¿no? Y, como decíamos, es actualmente, desde septiembre de 2025, director musical de aquí del Palau de les Arts. Asimismo, dirige pues, las orquestas más importantes del panorama internacional, la Concertgebouw de París, Festival de Budapest, Filarmónicas de Berlín y Londres, Sinfónicas de Boston, Chicago y Londres, etc., ¿no? Y bueno, pues es el artista principal de la orquesta de The Age of Enlightenment también, con quien colabora regularmente, además de la Filarmónica de Londres, y haber dirigido diferentes proms durante bastantes años. También es un habitual de teatros de ópera como el Covent Garden, el Metropolitan, Ópera de París, el Festival de Glyndebourg y un largo etcétera, ¿no? De hecho, sus últimos compromisos han incluido pues, la Carmen de París, Benvenuto Cellini en Ámsterdam, Die Mestersinger en San Francisco, Lohengrin, Peter Grimes, Aida, etc. Y además pues, tiene diversas grabaciones que les invito a escuchar también porque se encuentran en plataformas como Spotify. Y sobre Gregory Kunde, pues una ilustre carrera de 40 años que le ha llevado pues, a actuar con regularidad en los teatros más prestigiosos. Tiene una fructífera etapa anterior a la actual, más dedicada al bel canto italiano y francés, pero que ha dado paso a los grandes roles verdianos y a un repertorio mucho más dramático. Nosotros aquí en les Arts le conocemos bien, ha venido en 7 ocasiones anteriores, Otelo, La Forza del Destino como Don Álvaro, Stabat Mater, El Sansón de Sansón y Dalila, Arrigo de Iberspis Siciliani, Idomeneo y Peter Grimes, y hoy con Calaf de aquí de Turandot. Pero bueno, que vamos, está en todos los teatros de todo el mundo, Viena, Dresde, Múnich, Roma, etc. Y bueno, pues aquí sigue y aquí tenemos la gran oportunidad de volverla a escuchar de nuevo. Como notas curiosas o fuera de lo común que he recopilado sobre Turandot para preparar esta introducción, pues he de decir que Turandot es la ópera que más veces se ha programado en esta casa. Con esta va a ser la 5ª vez. La hemos visto en 4 ocasiones anteriores con una producción que el público valenciano conoce bien, que es la producción de Schenkeis. Era una estética mucho más monumental en ese sentido, ceremonial, más fastuosa. Hoy vamos a hablar de una producción totalmente diferente. Aquella producción se estrenó en 2008, se volvió a repetir en 2009, 2014 y 2018 pues con batutas tan diferentes como la de Lorin Maazel, Zubin Mehta y Alfred Chauhan. Y vinieron intérpretes como Elisabeth Matos, Lise Lindstrom, Jennifer Wilson, Rebecca Lockhart, Marco Berti, Francesco Jón, Jorge de León, etc., ¿no? Por tanto, es una Turandot que ha venido a les Arts pues muy ligada a ese espectáculo, ¿no? Visual, a ese ritual, a esa ceremonia. Y por eso quizás es tan interesante
la llegada de esta producción de Alex Ollé, de la New National Theatre de Tokio y de la Tokyo Bunkan-Kaikan, porque su lenguaje es completamente diferente para construir esa China legendaria y exótica, ¿no?, desde un punto de vista occidental. De hecho, Alex Ollé también es un conocido de la casa, porque hemos tenido producciones, puestas de escena diseñadas por él, como Il Trovatore o Tristán un Isolde. Y bueno, pues leyendo una entrevista de Alex Ollé, que hizo en julio del 2019, cuando se presentó esta producción, partía de una idea radical en esta ópera, y es que no puede haber un final feliz, que ya no estamos solo ante un cuento sobre una princesa cruel, sino ante una sociedad atrapada en un ritual de violencia, una mujer gobernada por un trauma heredado y un hombre que quizás no está buscando el amor, sino el poder, ¿no? Y sobre todo ello pues, hablaremos ahora a continuación. Como ultimísima curiosidad también, Turandot fue la ópera que estrenamos y que se estrenó en el primer Festival del Mediterráneo, la que abrió el Festival del Mediterráneo de aquí de Les Arts, que en 1926, cuando se estrenó por primera vez esta ópera, quien cantó el papel de Calaf fue Miguel Fleta, no sé si lo sabían, pues ahí lo dejo, y que, bueno, buscando, de hecho lo busqué en la biblioteca, encontré un libreto de Turandot del Liceo de Barcelona y era justo la ópera con la que se reabrió el teatro después del incendio que sufrió en los años 90, que se abrió en octubre del 99. Y en aquella producción, Liu la interpretó María Bayó, conocida aquí en la casa actualmente por ser la asesora y directora del Centre de Perfeccionament. Pues dicho lo cual, creo que ya he hablado suficiente. Vamos a ir dando paso a la conversación con los protagonistas, que es a lo que hemos venido. Bueno, mi primera pregunta es para el maestro y creo que no es la primera vez que dirige Turandot. Creo que la ha dirigido en la Royal Opera House, en la Ópera Nacional de París. ¿Y qué le sigue sorprendiendo de Turandot cuando regresa ella de nuevo para dirigirla aquí? Good evening, ladies and gentlemen. Lovely to be here with you. The first thing I want to say is, do you all notice that our questioner this evening pronounces the title of this opera correctly? She says Turandot and not Turandot, which is what we all say in London. Buenas tardes, damas y caballeros. Antes que nada, muchas gracias por estar hoy aquí. Lo que me gustaría decir es que no sé si os dais cuenta que la moderadora de hoy pronuncia el nombre de la ópera perfecto. Dice Turandot y no como lo pronunciamos los ingleses. Puccini was adamant that the T at the end of the word should not be pronounced. Puccini fue claro, la T al final de la palabra no debería pronunciarse. Because if you pronounce it in Italian, you would need double TE or double TA, and it would need another note. It would be another syllable, Turandot. So I'm thrilled that we get the evening off to a perfect start. Turandot. Thank you. Porque si lo pronuncias en italiano, habría que añadir otra sílaba, una TE, una TA, sería Turandot, y entonces se haría más largo. Así que estoy encantado de que lo pronuncien bien hoy. This lovely opera is a fable. It's not an everyday story of Chinese folk. It's something different, and it's different from any other opera that Puccini wrote. As you all know, it was his last opera, and he died without finishing it. It's a particular disappointment, that, to me, because so much emphasis on this opera comes about the fact that the ending is not by Puccini, whereas the vast majority of the piece is rich in things to discuss.
La verdad es que esta ópera es una fábula fantástica. No es una historia habitual del día a día cotidiano de China, es algo diferente. Puccini la escribió y, como saben ustedes, murió sin terminarla. Y la verdad es algo que me decepciona, porque mucha gente pone énfasis en eso, en que el final no lo terminó él y no presta atención a la gran mayoría de las cosas buenas que hizo Puccini. He was the leading composer of the school of composers that we call the Verismo. And what this meant was that they wanted to choose subjects that were nearer to people's everyday life, that would inspire music that everybody could feel was for them, that conversations would happen between 2 or 3 or 4 people that we could have had with each other, that the stories were a little more everyday. This is in contrast with the sort of subjects that the great Giuseppe Verdi had spent the whole of the 19th century setting with such incredible results. Aida could not be a Verismo opera. It's much more magnificent and big scale and idealistic in its emotional truth. Puccini lideró uno de los compositores de la escuela de lo que hoy llamamos el verismo. Ahí encontramos temas que son del día a día, cercanos a lo cotidiano. Nos inspira y son conversaciones que podríamos tener entre 3 o 4 amigos para hablar de lo que nos ocurre al día a día, cosas que podemos vivir todos. Por el contrario, Giuseppe Verdi, del siglo XIX, con su ópera, por ejemplo, como Aida, es todo lo contrario a ese verismo. Vemos una ópera a gran escala, con grandiosidad, que no representa esto. But Turandot is not a Verismo opera in the real technical sense. It's a magic opera, in a way. And I think what appealed to him about it and made it so attractive to him that he could use it as an incredible display of his ability, his craft at writing music to suit the situation, where the people seem to come from a, we would say in English, never, never land. Pero lo que hace Turandot en esta ópera no es verismo per se como vemos en el sentido técnico, sino más bien es una ópera mágica. Lo que para él era atractivo en esta ópera es que puede mostrar su capacidad, su talento para poder escribir esa música y para mostrar sus dotes. Lo que escucharíamos o hablaríamos de El país de nunca jamás en inglés. By the time he wrote it, he wasn't an old man at all, but he was a dangerously ill man. He had this terrible tumor in his throat, which had come before and worried him, and people had tried to control it, but it came back, and he had an operation in Brussels which didn't really help, and he died some weeks later. So his own feelings about his own death perhaps are in this opera. Cuando lo escribió, Puccini era todavía joven, pero estaba terriblemente enfermo. Tenía un tumor en la garganta y le preocupaba. Intentaron controlarlo, le operaron en Bruselas, pero volvió a aparecer ese tumor. Entonces, quizá esos sentimientos, esa frustración, se ve reflejada en la ópera. What I love about this opera is the incredible orchestral imagination. He was a master at writing for the orchestra. Lo que me gusta de esta ópera es que fue un maestro. Su increíble imaginación fue algo puntero aquí. And of course, it wasn't the first time that he'd written an opera set in the Far East. Y por supuesto, no era la primera vez que escribía una ópera que tenía este escenario en el lejano oriente. Many years before, he had one of his biggest disasters with an opera called Madame Butterfly, and which of course is set in Japan, and he was very meticulous and imaginative about how to create on the opera stage a Japanese society, a society that was corrupt, a society that was changing, influenced so strongly by the arrival of other countries, particularly America.
Y lo que escribió no era la primera vez que lo hacía. Previamente ya había escrito otro desastre que fue Madame Butterfly, también inspirada en el escenario de Japón. Ahí, con su meticulosidad, pudo demostrar sus pensamientos, pudo crear y reflejar esa sociedad japonesa que tenía también esa corrupción que venía un poco de otros países como podía ser Estados Unidos. It was many years later, though, before he came to think about Turandot. And this opera exists in different forms, different plays, different stories. And he worked with the librettist to try and make something total and complete that would satisfy him as a composer. And in that way, he didn't always follow the sources. Fue muchos años más tarde hasta que pudo pensar y crear a Turandot con diferentes formas, con diferentes obras y así pues es como empezó a trabajar con su libreto para que pudiera satisfacerle y lograr lo que quería de diferentes formas. One of the things that's so exciting and interesting about this piece is how it shows that Puccini was not content with writing the sort of music that he'd written 30 years earlier in Tosca and La Bohème, which are great operas, of course. But he wanted to write in a way that showed he understood what was happening in the 20th century. And by the 1920s, he was ready to listen to Stravinsky, perhaps more than anyone else. Certainly the French composers Debussy and Ravel, but he made his style, he made it flower in a different and unexpected way. Y algo emocionante de esta ópera es que es muy interesante porque Puccini quizá no estaba preparado para escucharla previamente, antes o para escribirla en esos siglos anteriores, pero sí que es cierto que estaba listo para escuchar ya a Stravinsky y ver así cómo su estilo florecía y cómo podía ir mejorando de forma inesperada. Stravinsky had met him. He actually admired him, liked his music, and thought that he was a very, very skillful composer, which is true. His skill is incredible. There are many musicians in the world who feel that they can enjoy music without needing to pay any attention to Puccini. There are many musicians who discard him as being banal, not true. Being sentimental, absolutely true. Being somebody who was only out to fill the theatre, true. Puccini believed that he wanted people to come and enjoy his operas, and if it made them cry, to work through the emotion in the story, he felt that he'd done his job. Stravinsky le conoció, de hecho le admiraba, le gustaba mucho, le gustaba su música, pensaba que era alguien con habilidad. Y la verdad es que pensaba que era increíble. Algunas otras personas de compositores ignoran a Puccini, le hacían de menos, pensaban que era banal. Y no obstante, sí que es verdad que es una persona sentimental, que pone sus sentimientos en la ópera. Él lo que quería es llenar los teatros. Puccini quería que si hacía falta, la gente fuera y llorase y disfrutase de la ópera. I think my friend Greg should speak. Creo que mi compañero Greg debería hablar. Pues que conste que escuchando al maestro, bueno, tenía preparada la pregunta ahora para Calaf, pero sí que es verdad que escuchando al maestro sí que querría hacerle una mini pregunta al maestro antes de pasar a Calaf. Sí, porque le estaba escuchando y es evidente que nos ha hablado desde su conocimiento profundo de lo que es Puccini. Y, claro, cuando usted llega y ve esta escena que se nos plantea en este momento, ¿cómo le afecta a esa visión de Turandot? Porque yo, por ejemplo, como espectadora que he visto la producción de Shanghai, dirigida por Lorin Maazel, por Zubin Mehta, siendo la misma producción, había como unos 20 minutos de diferencia. Posiblemente explicados en parte por algún corte que habría en lo que es la partitura que se estaba trabajando en ese momento. Pero, siendo la misma producción, había esas diferencias de tempo tan importantes. Usted, maestro, ¿cómo afronta esos tiempos cuando ve esa producción, por ejemplo, de Alex Ollé o cualquiera que haya visto de Turandot que haya trabajado previamente? Quiero decir, porque tiene una concepción de la música,
pero luego se enfrenta a la escena que tiene que ver. I don't understand what you mean about the different times. There was no difference in ¿A qué te refieres con la diferencia de los tiempos? Pues que si empieza la función a las 7:30, con uno acabas a las 10 y con otro a las 10:20, por ejemplo. But that's because there was only one interval. Eso es porque únicamente había un intervalo. ¿Seguramente? No, a lo mejor los tiempos de los maestros no influyen No. ahí, ¿no? No. Si no quiere dar su opinión al respecto profesional en ese sentido de... Porque, claro, una cosa es lo que yo percibo y otra cosa lo que sea realmente desde como usted, como maestro. I don't understand the question. No entiendo la pregunta verdaderamente. Pues simplemente que como espectador, el que haya, exacto, el que haya esas diferencias de finalización de lo que es la ópera se debe a lo mejor a unos tiempos que se manejan dirigiendo, exacto, más deprisa o más despacio, porque a lo mejor se concibe la Turandot más ceremoniosa o menos, o más trágica o más traumática. En ese sentido, la escena influye a la hora de concebir musicalmente esa Turandot. Well, I mean, if you do it with 2 intervals, it'll last half an hour longer. Si haces 2 intervalos, pues entonces va a durar más. But I conduct it as I feel it, as I know it, as I see it, as I hear it. Pero la dirijo como siento, como creo que es, como lo veo. I haven't heard anybody else conduct it for 30 years. No he escuchado a nadie más dirigirla durante estos últimos 30 años. I mean, to me, it has such colour, such variety. The music has to be elegant, mustn't be vulgar. I don't know what to say, really. I think it's a work of great music theatre. In relation to other operas that I admire, it's not on the same level, but as an achievement of the theatre, which after all is what Puccini was. First and foremost, he was a man of the theatre. I think it's an astonishing achievement. We don't know, ladies and gentlemen, how he wanted it to finish. Bueno, para mí, la verdad es que tiene un gran color, una gran variedad, tiene una música muy elegante. La verdad es que no sé qué decirles. Creo que es una gran obra musical que tiene un gran componente teatral. Y he visto también otras óperas que también admiro, pero que son muy diferentes y no están al mismo nivel. Al final, Puccini era un hombre de teatro y lo que hizo fue un gran logro. Y, como saben ustedes, damas y caballeros, no la pudo terminar. But I don't think I've answered the question. I don't really understand. Yes. Pero no creo que he podido responder esa pregunta. Realmente no la entiendo. Can I just jump in here? Hello. I think the question was different productions. Does it seem different? Does the music change because of the difference in the production? Is that sort of what we're talking about? Mm-hmm. Yes, it does. Well, let me just jump Yeah, in on please. that. Having done about 10 productions of Turandot. No, the music never changes. The music is the music. And whether it's this production or the production before, which I saw back in 2013, I think it was, which was a magnificent production of the opulence of China. And this is not the opulence of China, but China nonetheless. You can go ahead and say that. Vale. Si me lo permiten, voy a responder a la pregunta que entiendo que hablaba sobre si cuando cambian las producciones hay una diferencia en esos tempos en la música, ¿no? Entonces, yo que les voy a hablar, que he visto de unas 10 diferentes producciones, les puedo asegurar que la música nunca cambia. La música es la música, siempre es así. De hecho, con la última producción de 2013 era la misma música, era una producción magnífica. Y ahí, en ese caso, era una China más opulenta. Pero en este caso no
no es así, no vemos esa China opulenta. If the question could be, would I find myself conducting it differently depending on what I see on the stage, then the answer is yes. Absolutely. And there you are. Si la pregunta fuese, ¿me encontraría a mí mismo dirigiendo esta ópera de forma diferente según viese el escenario? Entonces la respuesta es que sí. This production has very little colour, deliberately. It's very austere. It's rather, if you like, Puritan and rigorous. The colour in the evening is only in the pit, only in the orchestra. That's where the masses of brilliant different shades and brightness and darkness has to be brought to the maximum clarity. Ahora en esta producción vemos que tiene un color mucho más austero. El color está ahí en el foso y vemos que hay un juego de luces, de sombras, cómo se ilumina, y ahí es donde está esa clave. My eyes are always on the stage, sometimes obviously with the musicians, but I look all the time to see what's happening and what emotional energy is coming off the stage towards me. And that can affect how I conduct it, absolutely. Mis ojos siempre están en el escenario. De vez en cuando observo a los músicos y veo qué ocurre, qué emoción me transmite. Y por eso puede a veces cambiar la forma en la que la dirijo. Pues muchas gracias y siento, maestro, si no le he hecho bien la pregunta y le he incomodado. Oh, don't worry. Thank you. Bueno, precisamente, una de las características, como bien ha mencionado el maestro, es ese juego de luces, no sé si ya lo verán cuando vayan. Yo que estuve en el ensayo pregeneral, me llamó la atención el punto cinematográfico que pueda tener la producción en cuestión, o por lo menos a mí me recordó algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Dune, la película, El juego del calamar, pero especialmente las escaleras me recordaron a la película Dentro del laberinto de los años 80. No sé, los que sean de mi generación saben qué película estoy hablando. Y entonces son unas escaleras muy grandiosas que crean un ambiente ciertamente opresor en el que se mueva la escena, ¿no? Y bueno, son unas escaleras que da la impresión de que prometen ese movimiento. Los personajes suben, bajan, pero no se liberan del sistema opresor en el que se encuentran, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos moviéndonos en una producción escénica donde el poder es muy importante, ¿no? Eso, ¿cómo lo han visto ellos dos? Ese punto de poder que Alex Ogier intenta to convey, exacto, en el Who tries to convey? ¿Quién intenta transmitir ese poder? El director de dirección de escena. Sí. Bueno, transmitir el poder, ahí es la pregunta, sí, exactamente. La sensación que genera es del poder, posiblemente de la princesa, que los tiene oprimidos a todo el pueblo, ¿no? O sea, de hecho, queda muy poco escenario abajo donde se mueven, porque todo lo que se mueve es por la escalera, llama mucho la atención. Absolutely. I mean, the world that is portrayed is a world full of oppression and full of hardship for everybody. And Turandot's personality is more powerfully represented in this production than in any other I've seen, because she's presented quite clearly as a woman in control. For many years, as many of you will remember, this role, which is so difficult to sing, was so often performed by rather large ladies, by heavy ladies. And as a result, they had incredible voices, but that one's belief in who they are was harder to know. But with Katja Semenchuk, it's quite clear. She's a very powerful, ruthless lady. Sorry, is that too long? Mm-hmm. Por supuesto que sí, este mundo vemos que refleja esa opresión, esa dureza. Con la personalidad de Turandot vemos que ahí hay una producción en la que la mujer es el centro, ¿no? Y cómo no hace falta que les recuerde que durante unos años atrás este papel estaba representado probablemente por mujeres mucho más grandes, que tenían una voz mucho más fuerte, como podría ser con Caterina, que era una mujer muy directa. If the production is full of
pageantry, full of very bright, descriptive colours, perhaps inspired by Chinese folklore, I don't know, but is very elaborate with lots of extra people and lots of lights. The one I saw in Covent Garden when I was very young, Turandot came on stage, one of the greatest singers in the world, with fingernails that were this long. To me, that's a show. It's not opera. What this production has tried to do is to make a serious music drama out of an old fable. Si la producción quiere centrarse en esos colores brillantes, en demostrar demás, estaría a lo mejor inspirado en esa China más opulenta, como una que yo vi cuando era pequeño en Covent Garden, que tenía uno de los mejores representantes y recuerdo que llevaba unas uñas muy largas. Pero para mí, al final, eso no es ópera, eso es más bien un show. Esta producción, no obstante, muestra su énfasis en la música. Es una fábula de China que nos muestra su interés y su cultura. Muy bien. Pues, si me permite el maestro, le voy a hacer una pregunta a Calaf. Absolutely. He's very good. Ooh. It's your time now. Yes, bueno, y me voy a poner ya a hablar en inglés, a preguntarle a Calaf. Bueno, no, precisamente estamos hablando de esa, como ha explicado el maestro, de esa escenografía, ¿no? de que está reflejando un drama importante, un drama serio. Pero visto desde el punto de vista de Calaf, bueno, se está hablando de un trauma. De hecho, la producción de Les Ollets escenifica ese trauma de Turandot, aunque luego ya lo explica en su área. Pero viendo esa lectura del poder que nos plantea Alex Oller en su producción, ¿realmente Calaf se enamora de Turandot como mujer o del poder que está representando y que él a su manera también tiene su trauma por ser un príncipe destronado y que no se explica en la ópera? Parece que nos queremos centrar en explicar lo de ella, pero no lo de él. Well, this production, I think, well, like most productions, you don't get a lot of what we would call a backstory and understanding of the history of what Calaf is there to do. I have a very different interpretation of Calaf. I believe that he has been seeking this power for many, many months, or weeks perhaps, not so much long. He's heard the enigma from all of the princes who have arrived before him and have been unsuccessful. He's heard many of these. So he's not unfamiliar with the process that he has to go through to get the power. So you can say that. I'll be back. Bueno, la verdad es que en esta producción, que es Good luck, by the way. que es algo fabulosa, ocurre algo que en la mayoría tampoco ocurre, y es que no hay mucho contexto, ¿no? Y yo tengo una perspectiva algo diferente a la hora de interpretar a Calaf. Él lleva buscando ese poder meses, bueno, mejor quizá solo semanas antes, y ha escuchado sobre ese enigma, sobre esas cuestiones de otros príncipes que han ido antes que él. Entonces ya sabe cómo funciona, ya está familiarizado con esas preguntas. Great. How can he have heard from them if they've all had their heads cut off? They never get the third one. ¿Cómo podía saber y haber escuchado de esos otros príncipes si les habían cortado la cabeza? Nunca llegaron a escuchar la tercera pregunta. It's but the story. The interesting story is that no one really understands. I think, is why is he there to get power? He's there to get power because he's lost power. His relationship with Timur, his father, the blind man, they've lost their kingdom, and he's out to seek the power from this kingdom, from Turandot's kingdom, or Altum, the father of Turandot. And the only way to get the power is to answer the riddles and marry Turandot. So he's trying.
Lo que nadie entiende o lo que nadie comprende es por qué realmente quiere ese poder. Al final, lo que ocurrió es que perdió ese poder que tenía junto con su padre, ese hombre ciego. Perdieron su reinado y ahora intenta recuperar lo que perdieron. Y la única forma de recuperar ese poder es responder a esos 3 enigmas. Así que lo está intentando. So when he finally gets the opportunity to answer the riddles, he answers the first 2 because, in my opinion, he knows the answers to the first 2. He's heard them before. She always asks the same. Así que, But we never arrive. He has never heard the third one because no one has ever answered all 3. Así que cuando finalmente va en busca de ese poder, para poder responder esos enigmas, ya sabía esos 2 primeros porque todo el mundo había respondido. Entonces, yo personalmente creo que sí que lo sabe. Lo que pasa que no sabe los 3, porque nadie había llegado a responder el tercero. So when he arrives at number 3, she asks him a question. She asks him a riddle that is so simple that he knows immediately the answer. But he, what we call, second guesses himself to say, that cannot be. It's impossible that she would ask me that question. And he thinks, and he thinks, and he looks back. And there is a look. And he realizes, that's exactly the answer. Turandot. It's her. That's the answer. And he wins. What she doesn't expect is that he answers correctly. And she's very disappointed that he answered the third. Entonces, cuando llega la tercera pregunta, el tercer enigma, ella le hace una cuestión muy simple, una respuesta que en ese momento Calaf sabe inmediatamente, pero es tan sencilla que duda de sí mismo y se pregunta, ¿no puede ser? Entonces empieza a reflexionar, a echar la vista atrás, a pensar y se da cuenta que sabe la respuesta. La respuesta es exactamente ella, es Turandot. Lo que no se espera a ella es que responda correctamente y cuando lo hace se siente decepcionada. Do you think that she puts herself as the third one for the first time in her life? Yes. Because you've got the other 2? Yes. And that, I go further with that. The part that we cut in the third act explains everything. She says, the first time I saw you, I knew you were going to answer the questions, and I knew that I would love you. We don't have that part. But anyway, that explains the love between Calaf and Turandot. There really is love there. And Alfano wrote a very nice happy ending, which we're not doing. But in any case, it should be a happy ending. It's a very happy ending until the last 10 seconds. Anyway. This is my final question, before. Bueno, entonces, ¿crees que ella le pregunta esa tercera pregunta porque sabe que puede responder? Así es. Y vinculado con eso, que es la parte que en el tercer acto cortamos, ella le dice supuestamente que la primera vez que lo vio ya sabía que se iba a enamorar. Entonces había realmente una relación de amor entre Turandot y Calaf. Y Alfano escribió, como saben, un final muy feliz que no estamos haciendo. Pero bueno, debería ser así por lo menos hasta los últimos 10 segundos. I would like to say that Calaf is his name, but he's the unknown prince. And there is a tradition that he should be completely unreadable and that you know nothing about him, just as Turandot knows nothing about him. What is extraordinary about this performance that we're doing is the fact that Greg goes completely the other way. And those of you who have seen the opera before will be struck that his characterization of this unknown prince is extremely human and extremely
relatable to. That's bad English. Thank you. Lo que me gustaría decir es que Calaf muchas veces es un príncipe desconocido, alguien a quien no se le puede leer, entender, como Turandot tampoco podía entenderle a él. Pero lo que es algo extraordinario de esta producción es que Greg va en dirección contraria. Se caracteriza por esa humanidad, por ser alguien con el que nos podemos relatar y entender. One has the feeling from his performance that he is behaving in a way that no other prince or person who's come to do this riddle answering has ever dared do, because this world where we are is so stern and so repressive, and she is obviously such a difficult character that nobody has dared be as human and as interested in humanity as you are in this role. Thank you. But that's right, it's what you want, isn't it? Absolutely. Y algo que me gustaría decir es de su actuación tan brillante es que ninguna otra persona o cantante se ha atrevido a poder hacer y representar a este príncipe, este humano, hacerlo así, como les decía. En este mundo tan represivo, tan hostil, Greg representa a Calaf de una forma muy humana, muy difícil de representar. I think it's extraordinary, Greg, and I wonder whether you would agree, that given what he said about him and his father meeting, surprisingly, and we learning, if we're lucky, that they have lost their own country and actually are both destitute in a way. They're both lost. His father is blind and he doesn't know really where he's going. He's hoping to get something. All this passes so quickly in the libretto that nobody gets it. Yeah, it's very hard. It's very difficult because it happens absolutely in the first moments of the opera. Just a little conversation between the father and the unknown prince, that you see that, I found you, father, tell me what's happening. And that's when he says, we lost the battle. We have nothing. And so Calaf knows now he really has to make this happen. He needs to do this. Sorry, go ahead. Y me pregunto si tú consideras que es lo mismo, si están haciendo ese proceso de aprendizaje o de intentar recuperar el poder porque han perdido su reinado, han sido destituidos, han estado perdidos, y el padre, ciego, nadie se da cuenta de lo vulnerables que está. Ocurre todo de forma muy rápido, nadie lo entiende. Ocurre únicamente en los primeros momentos de la ópera con una breve conversación en el que el padre, ciego, habla con su príncipe desconocido y le dice, te he encontrado. Y ahí es cuando hablan y le dice que han perdido la batalla y deben recuperar el poder. And let me, just say No, one thing. please. I think, for me, as an actor, if I don't have all of this story, it's very boring. So I need to have all of these things to think about to make a character. Yeah. Otherwise, Calaf is nothing. It's just, he sings Nessun Dorma, bravo. Oh. No. But Nessun Dorma, this is a perfect example. The words that he says in Nessun Dorma, tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, vincerò. I know I will win. I know it. And I answer the riddles. I'm going to win you. I'm going to win your heart. Y algo que me gustaría puntualizar, y es que para mí, como actor, si no comprendo todo este contexto, toda esta historia que hay detrás, hacer este personaje para mí es aburrido. Necesito reflexionar sobre ello, como lo hace Calaf. Si no, sería simplemente un Nessun Dorma. Y ahí hay unas palabras en italiano que muestran cómo que le dice, sé que al final ganaré, que voy a ganar y que voy a responder a esos 3 enigmas. Many years ago in London, in a very, very large auditorium, there was a very large-scale production of this opera. And above the stage, there was a banner which said, only 2 hours and 20 minutes to Nessun Dorma.
Hace unos años, simplemente en Londres, en un gran auditorio con una gran producción, había una ópera que tenía un cartel arriba que ponía justo el tiempo que quedaba para que cantasen en Nessun Dorma. Then it changed. Only 1 hour and 10 minutes before Nessun Dorma. Luego iba cambiando, solo 1 hora y 10 minutos. Gradually it got nearer and nearer and nearer. Oh my God. Cada vez se acercaba más y más y más, madre mía. This piece is so famous, isn't it? We could all sing it together now. But we won't, no. But it is the most beautiful nocturne. It's the most beautiful romance. It stands alone, doesn't it, in the whole opera. There is no other music quite like it. But it's become so vulgarized and popularized that it's lost its status as a work of art. And it's amazingly beautiful piece. I think the whole opening scene of the third act is the most remarkable thing in the opera for me. Esta obra es tan famosa que la verdad que lo podríamos cantar todos juntos ahora mismo, pero no lo haremos. Es una obra tan preciosa, ese romance, se podría cantar sola, esa música, no hay nada como esta, pero se ha popularizado tanto, se ha hecho tan vulgar que ha perdido ese valor. Pero es una obra increíble, preciosa. Para mí, de las mejores partes, el tercer acto. Are we spoiling it for you? Are you A last question, please. Sí, me gustaría hacer una última pregunta antes de dar paso, porque nos ha hablado muy bien Calaf sobre pues todo ese sentimiento, todo lo que representa para él los enigmas. Y precisamente hemos avanzado un poco hacia cómo llega al final, que resulta que musicalmente nos va a llevar hacia la apoteosis, ese final feliz, y esta producción de repente nos lo quita justo al final. Claro, ¿cómo? Don't say it. No. No. Spoiler alert. Spoiler. No. No se puede decir, es un spoiler. Pero sí me puede contar Save it for them. They'll see it later. cómo se siente cuando ve ese final y encima, unos minutos antes, Liu también ha fallecido. Que Liu, visto ahora que lo he visto de nuevo Turandot con la edad que ya tengo, es como el amor puro, maravilloso, que siente por ese hombre y que ese hombre no hay manera de que le haga caso. Ese amor sano frente al amor tóxico. Ya no tiene ni a Liu ni a Turandot. No, my feeling about the ending that we do in this production is, it doesn't matter. I mean, I'm the actor, and I am there to do the wishes of the regista, of the stage director. Do I like it? I don't really like it. No, I prefer what Alfano wrote, which is happy ending. But again, I will do what needs to be done. I've done a production where she kills me, so that's a different story as well. It seems that our more modern directors, stage directors, like to just do a change for change's sake. And sometimes it works, sometimes it doesn't. Those of us who are purists, we like the story to end the way we know the story to end. And it's surprising, and sometimes we don't care for it. But that's our opinion, and it's okay. Again, I'll do what you tell me to do, and I like it, or maybe I don't like it, but I do it. Vale, al final yo soy simplemente el actor y creo que tengo que hacer lo que me digan. Si me gusta, pues personalmente no, prefiero el final de Alfano. Pero, como les decía, yo hago lo que haga falta. Hay otras producciones en las que he trabajado, en las que Turandot me mata a mí. Y parece que hay diferentes directores de escena que buscan un cambio simplemente por el cambio en sí. A veces esto funciona, otras veces no funciona tan bien. Los que nos gusta, que somos más puristas, preferimos la obra original, la historia como es en sí. Pero al final esta es mi opinión y yo hago lo que me dicen que tengo que hacer. There's also just many stage directors and musical directors believe, and this was very, very much popular in the last few years,
They believe that if we do Turandot, just do the music Puccini wrote, which finishes when Liu dies, end of Act 2, and then we stop the opera. It's one of the few operas that Puccini wrote, which he didn't write, that has a happy ending. Puccini didn't write very many things with a happy ending. Gianni Schicchi, maybe. But Bohème, Tabarro, Butterfly, all tragic ending. So the death of Liu is the tragic ending that Puccini may have wanted. Who knows? The happy ending that Alfano wrote is Alfano's. So. Can I ask him a question? Yes, please. No. How difficult is Calaf really to sing? You sing it amazingly well, if I may say so. Thank you. Apparently without much difficulty. I've witnessed many tenors, many singers, showing how difficult they think it is because it's loud and high. How do you cope with that? You should ask. Además, lo que me gustaría mostrar es que muchos directores, tanto musicales como de la escena, creen que en los últimos años es popular simplemente hacer la música que escribió Alfano, en este caso Puccini, hasta el final del acto 3, cuando Liu muere, que sabemos que es una ópera un poco más trágica, como hizo con la de Bohème, la de Tabarra. Y en esta vemos que termina de forma más feliz, como con el final que tenemos en este caso, de Alfano. Y ahora me gustaría preguntarle una pregunta. ¿Cómo de difícil es el personaje de Calaf? Ya que lo cantas sin que parezca que sea muy complicado, y hay otros tenores que sí que lo hacen mostrando esa dificultad con esas notas y ese registro tan complicado. ¿Cómo lo haces? So my answer is I was very fortunate that the first 20 years of my career I sang the repertory of bel canto, and I developed my technique in that way. And the last 15 years, I'd say, maybe a few more, the voice has grown, but the technique remains the same. So those things that create difficulties for many singers, I don't have. So that really has served me well. And how difficult is it? As my friend Michael Fabiano said to me after he debuted the first time, he said, what's the big deal about Calaf? I mean, we've sung big roles like Vespri Siciliani or Les Troyens, these big operas. Turandot doesn't have a lot to sing. The last act is the most difficult, I think. But compare it to Otello, no, it's half of that. So it's difficult music, yes, but it doesn't require a huge amount of stamina. It's pretty good, pretty easy, in that way. Bueno, afortunadamente... What a terrible confession. Ignore everything I just said. Afortunadamente dediqué unos 20 años de cantando bel canto en mi repertorio, y durante los últimos 15 años diría que mi voz ha seguido creciendo, aunque tiene el mismo registro. Así pues, estas dificultades que pueden suponer para otros cantantes de ópera, para mí no ha sido. Uno de mis compañeros, cuando hizo su debut, Michael Fabiano, me dijo, pero ¿cuál es la importancia o por qué es tan resonado Calaf? Si hemos cantado muchas otras cosas más complicadas como Vespri Siciliani, y Turandot no tiene mucho que cantar en ese sentido. El último acto diría que es el más difícil, pero nada comparado con Otello, por ejemplo, y creo que esta es una mala confesión la que acabo de hacer, pero al final tengo una gran estamina que me permite cantar bien. Muy bien. Pues yo creo que ha llegado el momento de dar paso a nuestro público para, si quieren hacer preguntas más interesantes que las mías, seguro que nuestros invitados lo agradecerán. Do we have a microphone? No? Oh, there we go. Good.
Good evening. I have a question which is also a suggestion. Tengo una pregunta que desde mi punto de vista creo que es también una sugerencia. El otro día fue, como ella, yo también estuve en el pregeneral. Y aunque canto mucho desde los 18 años, pero música coral, en un coro, fue mi primera vez, mi primer Turandot. Y después de verla, tengo un amigo en el coro de la Generalitat y le dije, no entiendo por qué esta ópera se llama Turandot, debería llamarse Liu. Porque el personaje que representa el amor auténtico es Liu. El personaje con el que el público empatiza es Liu. Me da la impresión, yo después de escucharla, a mí me dio la impresión que la que más canta también es Liu. Y francamente, los aplausos más cálidos en el pregeneral y luego supe que también en la primera representación han sido para Liu, que no sé si esto es algo habitual. So, what about Liu? I have no idea what she's been asking. En vez de Turandot. In this case, she's asking if Liu should be the real character or the real protagonist of this opera. Absolutely not. He invented the role of Liu because he wanted to have a vulnerable, emotional heroine. She hardly appears in any of the other sources, and he felt he needed to make a role like Mimi, like Butterfly, that would grab the audience's hearts and give them something to latch onto. Because, as I've said, Turandot is so cold, is so ruthless, and the chances for that tender emotion were absolutely not possible with the two of them. So Liu was something for the success of the opera, in my view. And he wrote it in a way that he was a master of. And her music is exquisitely written, and she has 3 very substantial moments of coming forward and making a big impact in the opera. But she's a subsidiary role. She's not really important at all. Yes, I have to agree. Sorry, go ahead. Sorry. La verdad es que creo que no. Él no quería que fuese un papel protagonista, sino lo contrario. Él no quería tener un papel como podía ser en Butterfly. Turandot tenía que ser un personaje frío, sin ningún miedo. Esas emociones más tiernas tenían que estar ahí representadas para que funcionasen en la ópera, pero lo escribió de forma maestra, con unos 3 momentos clave y exitosos que tuviesen un gran impacto, pero no tenía que ser la protagonista. And I will second that emotion. Absolutely, she has the most beautiful music. And in comparison to Turandot, she's very hard. In Questa Regia is a very difficult thing to sing. And she touches, as you said, touches the heart of everyone. And in every opera, I think you have to have something that's not just bad, difficult, hard drama. And that's why Liu is such a sympathetic character. And I was going to say before, every person on the stage is a terrible person, terrible, except for you. And unfortunately, she loses her life. But that's the story. That's what we want to portray in this world of Turandot. And she gets a lot of applause, doesn't she? Of course. It's the only place where she actually stopped, you know. Exactly. Y bueno, respaldando esa respuesta, sin duda alguna tiene una música preciosa, es bonita, es el contraste con Turandot, es muy difícil de cantar, llega a todos al corazón y conecta con el público, y eso es lo que buscaba. Pero por supuesto no tiene que ser todo drama en el escenario, por eso cae también Liu a todo el mundo. Si no, yo diría que todo el mundo en el escenario es horrible, ¿no? Y para eso es para lo que escribió esta historia y es lo que representa. Y por eso se lleva también tantos aplausos y conecta muy bien con la gente. There's a sense, you see, everybody, in which
if you tell a story in a very surroundings that are very plain and not very pretty and not very evocative and colourful, when something happens in the piece that is very evocative and colourful and is full of deep, passionate emotion, and the orchestra understands it, it's much more powerful in that sort of setting than it is in what one might call the traditional Turandot way. En ese sentido, si contamos una historia que no es tan bonita, quizá que no es tan evocativa y tan colorida, cuando algo ocurre que es verdaderamente profundo, apasionado, y la orquesta sabe entenderlo y representarlo, tiene algo mucho más poderoso y no es tanto como en el sentido tradicional de Turandot. Is there another question? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por ahí y arriba. Scream it out. ¿Puedes gritar? No, there's one here. Yeah, there we go. Sí, tenemos una. Hay una por aquí. Sí. Había una ahí, luego el caballero, exacto, y la Buenas señora tardes. de arriba. Esta pregunta va para el maestro. Hay una orquestación antes de la muerte de Liu y después de la muerte de Liu. Franco Alfano hizo un buen trabajo. Did a great job with the orchestration before and after Liu's death. Alfano did a great job. Alfano didn't write a word before her death. No, right. That's Puccini. That's all Puccini. After the Liu's death. After she dies, absolutely, and the chorus express their great sense of tragedy, and there's supposed to be a funeral procession that goes off stage with her body, which is why the music is rather extended. And then Alfano begins. What's your question? ¿Cuál es su pregunta? Si estuvo a la altura, lógicamente no, pero si podía haber hecho un poquito más de semejanza al trabajo de Puccini. If he did a great job in the sense that he did something similar to Puccini's work. No, he didn't. No, en absoluto. No. He was a friend of Puccini's. He was a composer of operas. One or two of them are quite strong. I've conducted one of his operas. But his musical instincts and natural style of composition were miles away from Puccini. And because of that, many people, well, I don't know how many, but a few, have tried to finish it in another way. Alfano's music is so different from Puccini. It's so much less acute and characterized. It's painted with this great broad brush, which is so different from Puccini's highly concentrated, what I would call forensic style. Respondiendo a la respuesta, sí, tiene un gran sentido ahí de la tragedia. Vemos esa procesión con los cuerpos previamente y no hizo un buen trabajo. Era un amigo de Puccini y era una de las óperas, yo he conducido algunas de él, y no tiene ese mismo instinto musical, está alejado de Puccini y lo tuvo que terminar Alfano, pero tiene una música completamente diferente, es mucho menos aguda, diría que es una música de brocha grande, por contraste a la música de Puccini, que es un trabajo verdaderamente forense. Gracias. Las dos personas que habían levantado, sí, la cerca, y luego la señorita del fondo. We need more microphones. There's one up there, Zuleika. Bueno, yo quería preguntar qué recomendación o qué consejo le daríais a alguien que nunca ha ido a ver una ópera y que la primera vez que va a ir a verla va a ser dentro de unos días a veros a vosotros. I would like to ask you, what would you say to someone that is going to the opera for the very first time, and the first time that they go is to see you both? Thank you. Right. Wow. Well, you're in for a treat. It's a great opera to begin
because you get everything. Wonderful singing, wonderful scenery, an orchestra that plays magnificently, and a choir that is one of the best I've ever heard. They're close to my heart. I love them very much, but they are an incredible choir. So to see Turandot, many people say, oh, Traviata, or Bohème, or Barbiere di Siviglia. Okay, what Turandot is, it's a great first opera, because then you really have all of the emotions. There's everything there for you. It's a great opera. And to see the two of us, of course, come on. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Y creo que al final es un placer, será una buena ópera y tienes todos los componentes necesarios, todo lo que necesitas, una gran música, un gran escenario, una buena puesta en escena, y además hay una orquesta y un coro impresionante. La verdad es que son muy cercanos a mí, me llega al corazón y no puedo más que deshacerme en halagos. Pero de verdad, Turandot es una ópera muy, muy buena. Algunos dirían, ve a ver la Traviata, Bohème o Barbiere di Siviglia, pero Turandot recoge todas esas emociones, así que muchas gracias por venir a vernos. There was a young man the other night at the performance who I met who had never been to an opera before. So not only was it his first opera, it was his first Turandot. And that's always very moving, to talk to somebody and try and understand what they've experienced and what they've felt. For me as an Englishman, this is particularly moving because in our country, many of us are very, very concerned that opera is being put away, that it's being discarded, that there are people in high places who think we don't have enough money to afford opera. To come here and be with this wonderful company in this marvelous city and have 6 performances of Turandot completely sold out. I just wish some of the politicians in England would come here and see. In America too. La otra noche conocí a un joven que no había ido nunca a ver una ópera, ni tampoco, por supuesto, a Turandot. Era la primera vez. Y para mí, la verdad es que es algo muy emocionante ver qué sensaciones tienen, cómo lo experimentan. La verdad es que es conmovedor, como inglés, además, ver cómo en mi país, algo que me preocupa, porque vemos poco a poco cómo pueden ir desplazando y echando a un lado a la ópera gente de las altas esferas que dicen que no hay dinero para poder ir a la ópera. Y venir aquí, estar en esta ciudad, poder representarlo varias veces y que todas las actuaciones estén vendidas, la verdad es que es algo increíble que me gustaría que vinieran los políticos y lo vieran, también en Estados Unidos. Y bueno, la pregunta que falta para ir The last cerrando. question. First of all, I want to say I went here to Turandot last Sunday and it was amazing. So thank you so much for the performance. And my question is a bit more technical, because I would like to ask the maestro about how you approach like the different themes that appear in Turandot, that appear in like different colors or characters, such as the theme that first appears in the children choir, that then appears in the first act also with the brass. That is like really interesting to see how Puccini manages to put the same music and to like, I don't know, like to say different things with the same notes. Great question. Well, Let her- maybe I say it in Spanish, so le he preguntado al maestro que, bueno, y a los dos, que cómo se afronta el tener distintos temas en una ópera como Turandot y cómo aparecen de distinta manera y con distintos caracteres, como por ejemplo el tema que aparece al principio con el coro de los niños, que luego aparecen los metales,
y como Puccini utiliza un mismo tema, unas mismas notas para decir cosas diferentes. The answer is quite simple, quite straightforward. By studying, by learning the opera, by seeing what is there in the score and hearing it in my ears, in my inner ears, as acutely as possible, so that when I start conducting it, first with the singers and then with the orchestra, I have a very strong reaction immediately whether or not this is what it should be. But then the other part of the answer is simply hard work. You just have to work and rehearse and make the singers understand what they have to do and insist that the orchestra respect the composer. And if one can do that and do it successfully, and how successfully depends on the acoustic in which you're performing. That's another big part of the challenge. If you can do this and bring the score alive so that everybody feels they are listening to the most wonderful story that's coming gradually along, then you create something magical, something that is like nothing else. There's no opera like Turandot. La respuesta es simple y directa. Hay que estudiar, aprender, hay que ver y revisar la partitura y lo primero también que hago es escuchar con mi oído más interno lo más claro posible. Después de esto empiezo a practicar, primero con los cantantes, luego con la orquesta, pero al final la otra parte también es mucho trabajo duro, mucha práctica e insistir a la orquesta para que respete al compositor. Si todo esto se puede hacer, si se lleva a cabo, también hay que tener en cuenta la acústica de allá donde se esté haciendo la actuación. Y si es así y hay buena acústica, podemos hacer que esa partitura se lleve a la vida, que todos puedan escuchar esta maravillosa historia que es Turandot y se crea algo mágico, una historia como Turandot. All right? Simple. Bueno, pues creo que podemos dar por finalizada. Una última pregunta. Si ellos quieren... Wait a minute. Go on. One more question. Iba a cerrar, pero... Of course. Sure. Come on. Well, thank you so much. Gracias, maestro. Mi pregunta un poco va para los dos a raíz de su última intervención en la que decía que incluso por la acústica podía cambiar la manera de concebir el sonido de la ópera. Entonces, en este sentido, una pregunta que creo que es simple, pero es posible que sea compleja. Con la acústica que tienen en este teatro, con esta disposición escénica de Alex Ollé, con las características que hay en esta producción, ¿cuál sería para ustedes la mayor dificultad técnica que ha habido en esta ópera durante esta producción? So the last question is related to this acoustic sound opera that you were mentioning. So it's a simple question. With the Alex Ollé scenery, what is the... With the what? Alex Ollé's scenery stage, what is the most difficult feature that you have to face, the biggest technical challenge with this production? The biggest challenge is the auditorium acoustic, not the stage. The scenery is very good for the music because it's quite hard surfaces, isn't it, Greg? Yes. And the chorus being up like that on the walls and everything is brilliant because they can see me. I can't always see them, but I can hear them. And it's really possible to really be together. They can't hear the orchestra. You know, the people up there on the stage, they can't hear the orchestra. They have no idea what the orchestra's doing. They have to trust my beat. So if it's together, it's wonderful. It gives me a lot of pleasure. It's very hard. The big challenge, you're not a Calatrava, are you? No. The biggest challenge is the fact that Calatrava decided, and I think I'm right in saying it wasn't at the beginning of the process, but late on, to put these tiles on the walls. You know, these not here, but these is that all right? Trencadís, sí. These, what are they called? Trencadís. Mosaic. Okay. Mosaics. And they're so hard that the sound
comes to them and bounces off immediately. And that means that the acoustic of what I call the room, the big room, is very difficult to make it like that. And in Italian opera, you have to understand the words, and the words go by very fast, and there's much activity and energy in the music. If the sound comes quickly off the walls, it's doing it all the time. And the sound is like, oh my God, I can't hear. And so I have to rehearse and rehearse that people don't sing too loud and that they don't play too loud. Because when everybody can do it a little calmer, a little bit quieter, you hear more. Thank you so much. El problema aquí no es tanto la escenografía, sino más bien la acústica. No es un problema de cómo lo pueda hacer Alex Ollé, sino es esa acústica que vemos cómo están situados. Si puedo ver al coro, si puedo ver a todos, ellos pueden seguirme. No tienen que confiar en mi batuta. Y aquí, como les decía, el gran reto es esa acústica. No serás tú, Calatrava, porque aquí uno de los problemas que tenemos es con el trencadís, con las baldosas de Calatrava, que muchas veces al interpretar ese sonido sale rebotado y dispara. Y entonces en esta gran sala es muy complicado gestionarlo. Hay que entender cómo funciona. Si rebota muy rápido, hay que quizá ralentizar un poco ese tempo, porque si no, no se escucha bien el sonido. Por lo tanto, hay que practicar y hacer que los que cantan lo hagan un poquito más bajo y los que están con los instrumentos también lo hagan para que así todo el mundo pueda escucharlo. And so let me just point out another thing, how we feel as singers. In this incredible scenery, the acoustic, as he said, the walls are like this and there's a wall behind us. And it's a very good acoustic for us. We hear each other on the stage, but it's very difficult to hear the orchestra. So we have speakers, these monitors, that play the orchestra for us, and sometimes we hear them well, sometimes we don't, because if you're singing very loudly, you don't hear the orchestra. So the trick is, because, as you said, that's me, but all the way behind, this is with the spaceship down. Normally there's another 15 meters behind where the chorus is. So the delay of the sound is very difficult to manage. When we sing, we have to anticipate his beat in order to be together. If we go exactly with your beat and pretty much what we hear from the monitors, we're going to be behind. So you'll hear the orchestra and we're not together. And that's the most difficult thing for us when we're in the stage. Anyway, that's always, that's not just here, that's always. Y si me permite, me gustaría añadir algo como cantante, porque en este increíble escenario que tenemos, el problema es que detrás tenemos un problema acústico, y es que escuchamos a nosotros mismos, pero no a la orquesta. Entonces lo que hacen es establecer unos altavoces, unos monitores que reproducen ese sonido para que cantemos. El problema es que si cantamos muy fuerte no podemos escuchar bien a la orquesta. Y ahí, este de aquí, que soy yo, podemos ver ahí detrás de esos 15 metros que está situado el coro. El problema es que hay un cierto retraso en el sonido. Entonces es lo más complicado de gestionar. Y lo que tenemos que hacer es anticiparnos a ese canto, a lo que nos vaya indicando. Porque si lo hacemos tanto con los monitores o con lo que nos vaya indicando al mismo tiempo, nos quedaremos atrás. En ese escenario es una de las cosas más complicadas de gestionar. I hope that in November or December, we might all meet again to talk about the next opera I'm doing here, which is Lohengrin. This is the first time this opera, this beautiful opera, has been done here. My hope and dream is that the beginning of Lohengrin, the prelude with the orchestra, will sound wonderful in this auditorium, because the music is so ecstatic and slow, and builds up gradually and then dies away. And I hope that will be the most wonderful experience here.
Espero que en noviembre y en diciembre nos volvamos a ver porque estaremos estrenando una nueva ópera con Londrin, que va a ser la primera vez que estamos aquí reunidos. Y mi sueño es que en esta premiere, que tiene una música mucho más estática, mucho más lenta y va creciendo gradualmente, podamos disfrutarla porque será el mejor entorno para esta. Y ese es mi sueño. See you then. Nos vemos por entonces. Last thing, wait. Last thing. We are wearing microphones here today. If you don't already understand, we sing with no microphones. Everywhere. Opera singers don't use microphones. So when you hear us, it's the real sound. I wanted to say this about the person who is going to the opera for the first time. Y lo último que me gustaría recalcar es que ya os habréis dado cuenta que hoy estamos aquí con un micro, pero por si no lo saben, es que cuando estamos cantando ópera no llevamos micro. Entonces, cuando nos escuchen, especialmente para la persona que va a ir la primera vez a escuchar la ópera, que sepáis que no llevamos nunca micrófono. This is what makes opera singers a little bit different than any other singers in the world. We train our voices to be heard over the orchestra. Not easy. So in a world today where everything is amplified, you go to a concert of a pop singer, amplified. You go to a musical, amplified. Everyone's wearing microphones. When we listen to music, we have our headphones. We listen to music in the headphones or the earbuds. The opera and the symphony, the only place where you can hear music unamplified, acoustic. It's the only place. So you older people here, bring your children and bring your grandchildren to the opera. I guarantee you, they will love it. They will love it. Bueno, pues, yo creo que con estas palabras de Gregory nos vamos. Un segundito para Perdón, ay, no me había dado cuenta que no lo habías traducido, perdona. Entonces, Disculpa. lo que nos diferencia a los cantantes de ópera del resto del mundo, que ahora es tan diferente, es que nuestra voz se trabaja para proyectarse y para que se escuche por encima de la orquesta. Y a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, si van a un concierto de música pop, si van a un musical, todo se reproduce con amplificadores. Pero está así en todas partes, si se ponen los cascos, si escuchan música en casa, todo con amplificadores. El contrario o el contraste es más bien la ópera, la sinfonía, que no hay ningún tipo de amplificador, es nuestra pura voz. Y por ello les invito que traigan a sus hijos, a sus nietos, a que escuchen ópera, les encantará. Pues ahora sí. Yo creo que con estas palabras de Gregory Kunde vamos a acabar la sesión de hoy. Agradecer a nuestros invitados por su generosidad en responder a las preguntas de esta modesta moderadora y sobre todo a las preguntas de nuestro público, a quien agradecemos también estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias. Oh, goodness.